Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la sexta clase y la segunda clase de lo que es la parte de Excel avanzado, ¿sí? Bueno, como verán, este es el trabajito que habíamos hecho, ¿sí? Que estuvimos practicando un poquito la clase anterior. Acá vamos a ver que está todo el trabajo resuelto, lo cual les va a servir para poder corregir en el caso de que haya algún error o alguna duda, más allá de lo que estuvimos trabajando a través de los mensajes, ¿sí? Así que, pero bueno, esto les va a servir también como para ir corrigiendo y corroborando los trabajos y con el video, ¿sí? Bueno. Acá lo que vemos es obviamente toda la tablita menos la parte del gráfico, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les dije que la parte del gráfico todavía no, porque vamos a empezar a trabajarlo un poquito juntos, ya que para poder comenzar con la segunda parte? Bueno, como verán, van a ver que en este caso, en respecto a algunos resultados, puede ser que hayan variado, que va a depender obviamente de las fórmulas, sí, porque algunos hicieron la parte de presentismo de diferente manera, todas son válidas, sí, así que quédense tranquilos, yo en esta utilicé una lo más sencillita posible. Bien. En cuanto a lo que es la parte de gráficos, recuerden en este caso yo pongo dos grafiquitos, uno que es el de nombre y sueldo bruto y el otro el de apellido y sueldo neto. Para hacer un repaso con respecto a lo que es la parte de gráficos lo vamos a encontrar en insertar, ¿sí? Un poquito de tiempo, que con el zoom se puede hacer lento. Bien. Entonces, en insertar vamos a encontrar todo lo que es la parte de gráficos. Acá vamos a encontrar gráficos recomendados, gráficos dinámicos, mini gráficos y los gráficos en sí. Respecto a esto, tengan en cuenta, ¿sí? Que cuando trabajamos con los gráficos va a depender de los datos que nosotros vamos a aplicar para gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de estos datos qué tipo de gráficos van a ser aplicables. Por ejemplo, si tuviéramos un dato alfabético, en este caso el apellido, y quisiéramos marcar sueldos netos, presentismo, no sé, su total de jubilación, todo, y sueldos netos, todos los valores numéricos, por ejemplo, un gráfico circular no se podría aplicar. Pero sí un gráfico de columnas, de barra, de zona, lineales o de área, sí, esos sí se van a poder aplicar. Gráficos combinados también, por supuesto. Entonces, ahí nos va a limitar. Pero si solamente tenemos que marcar, por ejemplo, un dato alfabético, ¿sí? Los nombres y el sueldo bruto, que es un gráfico simple como los que pido acá, sí vamos a poder utilizar un gráfico de circular o gráfico de torta, como muchas veces se llama, también los gráficos de burbujas que están acá. Entonces, vamos a poder utilizar los de dispersión o de burbujas. Entonces, vamos a poder utilizar este tipo de gráficos. Con respecto a la parte de gráficos, y esto es muy importante, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir, como acá dependiendo del Excel que ustedes tengan, va a ir variando, que me manden por mensajitos por el Classroom y me digan cuál es el tipo de Excel con el cual ustedes están trabajando. Yo tengo la versión 2013 que es aplicable a la 2016. Aquellos que tengan la versión 2007, 2010, es diferente. Por lo tanto, mándenme un mensajito por el Classroom y yo les voy a mandar los videos con respecto a ese tipo de gráficos, ¿sí? Porque se trabaja de diferente manera en esos Excel. Entonces, para que les sea mucho más práctico, porque van a buscar algunas formas para poder trabajar que no están, ¿sí? O que tienen otros nombres. Entonces, eso también puede variar. Bueno, vamos a empezar con el tema del armado del gráfico, ¿sí? Nosotros vamos a ir hasta insertar, perfecto, tenemos la ubicación de los gráficos. Lo primero que teníamos que hacer, ¿se acuerdan? Era seleccionar los datos. En este caso vamos a marcar los nombres y era nombre y sueldo bruto. Bien, entonces marcábamos los nombres, como sueldo bruto está por separado, vamos a hacer un clic en control, vamos a mantener apretado y vamos a seleccionar también la columna de sueldo bruto. ¿Sí? Entonces, seleccioné la columna de los nombres,
después apreté el control, mantuve apretado y seleccioné sueldo bruto y ahora ya solté la tecla de control. Bien. Para el gráfico circular, en este caso teniendo en cuenta, controlen que esté todo seleccionado, vamos a buscar el gráfico que más nos guste, ¿sí? Obviamente, vamos en este caso a hacer un gráfico 3D, gráfico circular. Yo no les voy a ir marcando qué gráfico puntual, sino la idea es que ustedes tengan, teniendo obviamente en cuenta qué tipo de datos yo pido, utilicen el gráfico correspondiente. Bien. Hasta acá tenemos armadito el gráfico simple, lo vamos a agrandar un poquito. Recuerden que desde las esquinas pueden agrandarlo y en los espacios que están en blanco, haciendo un clic y manteniendo apretado, cuando les marca la vía de gráfico lo van a poder desplazar. Vamos a correr un ratito, si mantenemos los datos acá y podemos ver el gráfico, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos marcados, ¿sí?, todos los nombres en las leyendas y tenemos marcadito el gráfico. Hasta acá, de esta manera nos marca el gráfico simple. Fíjense que cuando nosotros tenemos el armado gráfico nos van a aparecer las herramientas y yo hago un clic otra vez dentro de la hoja, me desaparecen esas herramientas, así que vuelvo a hacer un clic sobre el gráfico y aparece. Recuerden que tenemos diferentes elementos para poder trabajar. Lo primero son los elementos que nos van a aparecer en este caso los simples, que son el título, etiqueta o leyenda, que si queremos o no que aparezcan. Recuerden que los elementos van a ir variando, ¿sí?, dependiendo del tipo de gráfico que nosotros tengamos. Bien, ya a partir de ahí, acá nos va a marcar si queremos tener un título, una etiqueta, la leyenda, y fíjense que acá en este caso me va a aparecer un triangulito. Si yo marco ahí, me va a indicar dónde yo quiero, en este caso, que me aparezca el título. Encima, superpuesto, o vamos a encontrar más opciones. Lo mismo con las etiquetas y con las leyendas. Pero en la parte superior del lado izquierdo vamos a encontrar que dice agregar elementos de gráfico. Nos va a aparecer que dice título, etiquetas y leyendas, porque son las tres opciones de elementos que me van a permitir en un gráfico circular. Y acá me va a marcar si donde yo quiero incorporar el título o las etiquetas o las leyendas. ¿Sí? Supongamos, acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de esta manera, ajuste o extremo externo. Ahí está. Bien. Entonces, acá ya tenemos agregado los títulos, tenemos agregadas las etiquetas y tenemos marcadas las leyendas, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que también hemos visto el tema para editarlo, el estilo, los colores? Podíamos buscar algún estilo específico que nos gustara o algún color. Fíjense que obviamente en este caso hasta acá, ya no vamos a tener las leyendas, sino dentro de la etiqueta nos va a marcar la leyenda en sí. Y tenemos en este caso donde no solamente dentro de la etiqueta nos va a marcar el valor, sino también hasta el porcentaje correspondiente a ese valor dentro del circular. O sea, vamos a tener diferentes opciones, ¿sí? O simplemente manteniendo el formato que nosotros elegimos, pero con algún otro diseño parecido, como por ejemplo este, donde vamos a ver, ¿sí?, que tenemos los colores que se ven muy chiquititos dentro de lo que es la parte de la leyenda, y obviamente las etiquetas se mantienen del mismo formato que habíamos seleccionado anteriormente. La característica es que acá tiene un borde blanco, ¿sí? Fíjense que con el otro no tenía un bordecito blanco, acá sí lo tiene, por eso es que se ve tan chiquito. Y el listadito, fíjense que acá llega de Juan hasta Paula, me faltan varios nombres, entonces tenemos que agregar, en este caso, más espacio al gráfico. En este caso llega hasta Daniel, ahora damos un cachito más, bien. Y ahí llega hasta Gonzalo, ¿sí?, que es el último nombre. A ver si lo podemos quedar ahí. Bien. Nos da espacio para el título de gráfico, acá podemos modificarlo, en este caso podemos escribir, ¿sí?, sueldo bruto. Bien, para identificar cuál es. ¿Sí? Entonces tenemos los nombres, los sueldos brutos, tenemos marcados. ¿Se acuerdan que aparte de los estilos también teníamos la parte de los colores, que podíamos ir variando si queríamos que fueran de forma monocromática o que vayan variando con diferentes colores? Y también teníamos la opción, si en este caso, dentro de este formato 2013, nosotros podemos, al seleccionar, al hacer un solo clic, fíjense que yo selecciono solamente la parte del dibujo, ¿sí?, cada una de sus porciones. Hago un segundo clic, ahora ya marqué una porción específica, ¿sí? Y si hago un clic derecho,
Entonces, acá ya voy a poder trabajar puntualmente con esa parte. Los rellenos, los contornos, puedo hacerle algún efecto, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en el relleno tenemos hasta poder trabajar con texturas, podemos trabajar con degradados, podemos incorporar una imagen, y lo mismo con el contorno, ¿sí? Acá tenemos un contorno en blanco, pero imagínense que yo lo paso un contorno en negro. Fíjense, en este caso, como el nombre de Walter va cambiando dependiendo del contorno, ¿sí? Como yo voy marcando, como va variando el contorno, también va a ir variando en el gráfico, en la parte de los nombres, las leyendas, ¿sí? Entonces, vamos a marcarlo con un color un poco más verde, como para identificarlo, ahí está. Fíjense que en este caso cambió no solamente en el gráfico, en el dibujo, sino también en la leyenda, ¿sí? Bien. Y acá no sé mucho, pero se ve en la parte verde que nosotros seleccionamos. Vamos a elegir, por ejemplo, esta amarilla. ¿Sí? Recuerden siempre, 2 clics izquierdo, 1 clic derecho para trabajar. Vamos a marcar el relleno con un degradado. Lo vamos a poner en un celeste. Y acá lo que vamos a hacer es ponerlo en azul. Fíjense, Daniel, que es el que se modificó, ahora tiene un borde en azul y un degradado en azul, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos no solamente trabajar, obviamente que podemos trabajar también con toda la parte del gráfico en general, sino por separado. Esto es en cuanto al dibujo, pero si queremos marcarlo dentro de lo que es las etiquetas, también lo podemos hacer. Fíjense, yo acá hice un clic, me selecciono todas, hago un segundo clic, ya tengo marcado el número con el cual voy a trabajar, lo sombreé, y vamos a ver la parte de inicio, y desde acá lo vamos a poder ir, fíjense, yo estoy agrandando el número, le vamos a cambiar el color, le podemos poner un relleno también, ¿sí? Entonces, fíjense que cambió totalmente y podemos trabajarlo de forma en conjunto o de forma individual, ¿sí? Entonces, podemos trabajar, también podemos modificar, obviamente, que el título, si recuerden que habíamos trabajado con el tema de los títulos, también lo podíamos trabajar, podíamos ir haciendo degradados, podemos cambiar los colores, vamos a cambiarlo. Bien, entonces, podemos ir variando, ¿se puede trabajar con los fondos? Sí, ¿se acuerdan que podemos también trabajar con el fondo? Hago un clic derecho en este caso, fíjense que me va a marcar solamente el borde, y acá ya vamos a poder trabajar con relleno y vamos a trabajar, por ejemplo, con un texturadito un poco clarito para que no se vea tanto. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá trabajamos con, por un lado, los dibujos, por un lado, las leyendas, por un lado, lo que es la parte de etiquetas, trabajamos con los títulos, podemos incorporarle, modificar lo que es la parte de la letra, podemos cambiar el tamaño, colores, hacerle lo que es la parte de los rellenos, podemos trabajar también con el tema de bordes, sí, vamos a ir pudiendo variar constantemente. Ahora, bien, este gráfico lo vamos a dejar aparte, lo vamos a ir desplazando un cachitito, bien. Supongamos que nosotros tenemos que armar un gráfico, ¿sí? Yo voy a seleccionar todo de esta manera, toda la tabla, obviamente vamos al momento de graficarlo. Bien, fíjense qué es lo que me aparece. Yo seleccioné toda la tabla y me aparece datos acá que no se entienden nada, un punto, o sea, el gráfico está mal. ¿Sí? Vamos a hacer que ese gráfico está, ¿qué puede pasar? Que nos aparezca esto. Entonces, ¿se acuerdan qué era lo que teníamos que hacer? Vamos a hacer un clic derecho, vamos a ir a la parte que dice seleccionar datos, ¿sí? Seleccionar datos. Y acá vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora teníamos que hacer lo que era apellidos y sueldos brutos. Perdón, sueldos netos. Bien. Lo primero que tenemos que marcar acá es el rango. O sea, tenemos que seleccionar con qué rango vamos a estar trabajando. Por lo tanto, con el de las marcas todo lo vamos a borrar. Era apellidos. Bien, acá entonces vamos a seleccionar los apellidos, ¿sí? Y lo que es sueldos netos, entonces vamos a marcar control y seleccionamos también sueldos netos. Fíjense que ya acá me marcó las columnas, ¿sí? Tenemos B3 a B18, J3 a J18. Bien. Ya abrimos acá para poder ver
salió otra vez. Vamos a marcarlo de nuevo. Lo vamos a borrar. Seleccionamos apellido, punto y coma. Es otra forma si no le sale con el control. Y que son opciones para poder trabajar. Bien. Y ahora acá tenemos que cambiar, porque nos aparecen los nombres de este lado, así que lo vamos a cambiar, ¿sí? Para que nos aparezcan desde este lado, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? En lo que es donde dice entradas de leyendas, series, acá lo que nos tiene que comúnmente aparecer, ¿sí? Son todos los, en cuanto a los datos, por lo tanto acá donde dice etiquetas, tiene que estar en realidad lo que es leyendas, ¿sí? Vamos a aparecer un poquito variado, pero bueno. Es al revés de como cuando lo trabajamos. Donde dice leyenda tiene que estar solamente en realidad los datos de las etiquetas y en donde dice etiquetas tenemos que tener los datos de la leyenda. Así que cambiamos lo que es la parte de filas por columnas, ¿sí? Entonces, en la columna obviamente tiene que aparecer los datos, pues si lo ponemos al revés, fíjense que acá me va a marcar que tenemos una única columna, ¿sí? Con todos los datos acá, entonces no, necesitamos tenerlo al revés, que nos marque en diferentes columnas, obviamente por los apellidos, y acá en serie 1, que lo vamos a modificar, vamos a poner sueldo negro, ¿sí? Entonces, ya de esta manera tenemos armado lo que es la parte del título, tenemos marcado lo que es la parte de las leyendas, que estén obviamente ubicadas por los apellidos. Acá vemos a marca desde Pérez hasta Veneta. Perfecto, están todos los apellidos. Ponemos a aceptar, y acá lo vamos a agrandar un poquito igual, como para que se vea mejor. Fíjense que tenemos los apellidos por un lado, el donito acá para trabajarlo, y lo que nos estaría faltando, obviamente, es en el caso de la parte de etiquetas. Bien, vamos a las etiquetas, ¿sí? En este caso vamos a marcarlas. Vemos que dentro de todo se leen y están legibles y entendibles, porque muchas veces nos puede pasar de que si tenemos un gráfico muy chiquito, nos va a quedar todos los datos muy apretados, no se va a entender, y la idea es que los gráficos sean entendibles, ¿sí? Entonces, en estos casos para trabajar, cuando trabajamos con lo que es la parte de diseño, también vamos a tener opciones acá para poder utilizar, ¿sí? Vamos a ver que vamos a poder ir variándolo. Fíjense que también podemos cambiar el tema del color, en este caso es algo más lineal, así que no va a tener mucha diferencia, pero sí podemos trabajar acá mucho más con respecto a lo que es la parte de etiquetas, ¿sí? Entonces en la parte de etiquetas vamos a tener en cuenta para poder trabajarlo, ¿sí? Vamos a ver que las va a ir reubicando de diferente manera. En este caso, con la llamada de datos también nos va a agregar, obviamente, las leyendas incorporadas dentro de la etiqueta. Pero bueno, vamos a ir buscando una que dentro de todo veamos que están bien ubicados los valores, y de esa manera, sí, creo que esta es la que más entiende. Bien. Entonces, a partir de acá, a lo sumo algunos datos que veamos que están muy amontonados, por ejemplo, este que está acá, los vamos a poder ir desplazando de a poquito para que se entienda. Igual fíjense que siempre nos va a marcar con una linita para que se identifique, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a poner un poquito más acá abajo, y este lo ponemos un poquito más arriba para que se entienda. Bien, entonces, ya a partir de acá, sí se puede trabajar de la misma manera como habíamos estado trabajando. Pueden configurar el título, configurar las leyendas, configurar etiquetas, ¿sí? No va a haber ningún problema al momento de trabajarlo. Pero nunca se olviden del tema de que si hay un problema al momento de seleccionar, de corregir un gráfico, vayan a la selección de datos y de esta manera puedan corregirlo, ¿sí? Desde acá van a poder ir trabajando. Bien. Con respecto a los gráficos, esto lo vamos a dejar acá de lado, ¿sí? Tengan en cuenta si en el caso de que tuviéramos que utilizar un solo gráfico y agregar más datos, por ejemplo, vamos a hacer con los apellidos, sueldos netos y sueldos brutos, ¿sí? Que tenemos un valor que está más o menos, se asemejan bastante. Acá, por ejemplo, yo no toco lo que es la parte de presentismo, los subtotales de la antigüedad, jubilación u obra social, porque es algo que los tuviéramos que seleccionar en conjunto, pero también presentismo nos va a dar todo por igual. Entonces, la idea es que acá podamos trabajar con valores que están similares, porque si no tendríamos que tener un valor, por ejemplo, de 65.600 y otro muy bajo de 550, ¿sí? Entonces,
bajan muchísimo los valores y al momento de trabajar a veces no se ven muy bien. Entonces, vamos a trabajar acá con uno de columnas, pero no aparece el cartel de Zoom, no lo ven, pero yo tengo el cartel de Zoom, así que vamos a probar con las barritas, vamos a probar con columnas mejor. Bien, ¿sí? En este caso, como son valores muy similares, lo podemos trabajar. Acá sí lo que nos va a pasar, fíjense, cuando trabajamos con los datos y queremos agregar etiquetas, sí se nos superponen mucho. Entonces, en este tipo de gráficos, lo mejor para poder trabajar es, en vez de etiquetas, utilizar tabla de datos, ¿sí? En este caso, como trabajamos con tabla de datos, donde aparece marcada lo que es la parte de leyendas, sacamos la leyenda en sí y trabajamos con los datos armaditos. En este caso sí tenemos que ampliar bastante el gráfico, ¿sí? Porque es un gráfico que tiene muchísimos datos y sobre todo en este caso los apellidos y todo eso lo tenemos que agrandar bastante. Bien, a ver, hay un apellido que todavía me sigue quedando un poquito. Ahí está, ahora sí. Bien, fíjense, acá tenemos para trabajar cada uno de los apellidos, los gráficos, podemos ver bien cada uno de sus datos, pero nos marca que dice, tenemos por un lado título de gráfico, por el otro lado serie 1 y serie 2. El título de gráfico vamos a poner acá para trabajar, para saber qué son sueldos, bruto y neto. Lo vamos a dejar sencillo si tenemos el tema de... Pero tenemos la parte de serie 1 y serie 2. Eso sí, lo vamos a tener que trabajar desde la selección de datos. En este caso vamos a marcar serie 1, ¿sí? Vamos a poner modificar y vamos a corroborar qué es lo que nos está apareciendo, que son la parte de los, en este caso como dice C13 y 18, obviamente es la de los sueldos. Marcamos. Y serie número 2, la seleccionamos, vamos a modificar y vamos a la parte, como dice J3, J18, obviamente es la de los sueldos netos, por lo tanto vamos a marcar el título, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando en la parte de selección de datos, y obviamente no pueden ver la tabla, recuerda, vamos a, en este caso, cerrar, bajen un cachito la tabla para poder ver, obviamente, el gráfico, así pueden. Bien, acá ya modificamos, entonces, el tema tenemos ya marcadito todo lo que es la parte de las leyendas, tabla de datos en vez de etiquetas, marcamos lo que es la parte de las series, desde la parte de selección de datos para marcar bien cuál es el serie 1 y serie 2, que son los sueldos brutos y sueldo neto. Y después, sí, a partir de acá podemos trabajar con la configuración. La idea es que puedan a cada uno de los gráficos con los que ustedes estén trabajando, configurarlos de esta manera, ¿sí? Como estuvimos trabajando, buscar algún diseño que les guste, después de ese diseño que les guste, poder modificarlo, ¿sí? Que se cerró la pantalla. Ahora sí, se había cerrado la pantalla. Bien, entonces, seleccionar algún diseño que les guste, poder cambiar los colores, ¿sí? Trabajar con diferentes tonalidades, poder ir armándolo, poder seleccionar si quieren con todo lo que son, en este caso, por ejemplo, de las naranjas, decir, bueno, ok, vamos a trabajar con un color un poco más clarito. Fíjense que yo al seleccionar con un solo clic, seleccioné solamente, en este caso, los de sueldo bruto, selecciono con un solo clic los de sueldo neto, y también les puedo cambiar el color y pasarlo a un color un poquito, en este caso, más amarillito, ¿sí? Entonces, ustedes los van a poder ir cambiando y variando, pueden cambiar el tema de los fondos, ¿sí? Recuerden que también pueden modificarlos con algún degradado, con algún tipo de textura, y vamos a buscar un color un poco más oscuro, ahí está. Recuerden que también pueden cambiar el tema de las fuentes, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con el tema de la tabla, para que puedan ir cambiando un poquito todo lo que es la parte de los colores, el tema de las etiquetas también, ¿sí? Para que al momento de seleccionarlas también las pueden ir modificando, pueden marcarlas para que queden en algún bordecito, ¿sí? Entonces, pueden también trabajar con todo eso. Entonces, ahí está. Estaba haciendo clic y no me estaba permitiendo marcar. Bien, vamos a cambiarlo en un color un poquito más oscuro. Ahora mucho no se ve porque está dentro del fondo que también es oscuro, pero bueno, quedan los bordecitos de esos números en un color oscuro y estos en un color más claro, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir variando y pueden ir trabajando y practicando también el tema de las configuraciones de los gráficos, ¿sí? Bueno,
Con respecto a los ejercicios que tienen para trabajar, está la otra clase, ¿sí? Donde vamos a trabajar un poquito con todas las fórmulas que estuvimos viendo desde la clase anterior, y obviamente también para trabajar con lo que es la parte de gráfico. Lo que sí agregué para el tema de configurar de tabla, no se olviden de configurarme la tabla, porque en este más allá de la primera tablita, recuerden, ¿sí? Siempre cambiar el tema de los bordes, el relleno, el tema del tipo de letras, ¿sí? Cambiar un poquito el tamaño, también para que ustedes lo vayan personalizando. Entonces, vamos a tener este ejercicio para trabajar, ¿sí? Tenemos acá, vamos a ver, nombres, apellidos, monto de una cuota, la cantidad de días de atraso que tiene, la recarga que se va a tener, el monto a abonar, formas de pago posible. Y acá con respecto a la forma de pago posible, atentos con esto. En la forma de pago posible, ¿sí? Van a tener que es con una recarga o con un descuento si se paga en efectivo con tarjeta. Yo se los armé en esta tabla para que lo puedan hacer por separado, la recarga y el descuento. Ahora, si ustedes no quieren utilizar estas dos columnitas y armarlo en una sola fórmula, ¿sí? Lo van a hacer acá en el monto total. Entonces, van a utilizar, es como si estas dos columnas no existieran ni recarga ni descuento, sino que en la recarga y el descuento lo van a armar en conjunto, ¿sí? Combinado, obviamente, en una sola fórmula, dentro del monto total. Si no, lo pueden hacer por separado y obviamente después van a utilizar una fórmula para aplicar para que les dé el monto total teniendo en cuenta la recarga y el descuento, ¿sí? Entonces, es una opción válida, lo pueden utilizar, no tengo problema. Pueden utilizar, armarlo con la columna de recarga y de descuento y luego hacen la otra fórmula para el monto total, o en el monto total ya incorporan la recarga o el descuento, ¿sí? Bien, entonces, acá, fíjense que C12 está, C5, 12%. Bien, entonces, la recarga es el 12% del monto de la cuota. Entonces, acá donde dice 12%, ustedes van a poner en la parte de recarga, van a poner el 12% del monto de la cuota. Después tenemos, el monto a abonar es la cuota más el recargo multiplicado por los días de atraso, ¿sí? Entonces, el monto a abonar van a poner el monto de la cuota más el recargo multiplicado por los días de atraso. Atentos con esta fórmula. Bien. Después tenemos, si el monto supera los 8.000 pesos, el pago va a ser por tarjeta de crédito. Si no supera los 8.000, va a ser un pago en efectivo. Piensen qué fórmula puede llegar a aplicarse en la parte de forma de pago posible. Bien, ahora acá. Si es con tarjeta de crédito, tiene un recargo del 10%. Si la persona va a pagar en efectivo, el monto a abonar tiene un 25% de descuento, ¿sí? Acá es donde ustedes tienen que aplicar una fórmula para recarga y una fórmula para el descuento, ¿sí? Bien, y con respecto al monto total, como se los aclaré hace un ratito, si van a utilizar por separado la fórmula de recarga y descuento, después obviamente van a tener que hacer una fórmula para el monto total. Si no, en el monto total, directamente sin utilizar la columna de recarga de descuento, van a tener que aplicar justamente todas estas fórmulas combinadas dentro del monto total. Bien. Y después tenemos esta fórmula de categorías, ¿sí? ¿Se acuerdan que es como vimos en lo anterior? Entonces, en este caso, si el monto total es mayor a 8.000, nos va a dar A, si es mayor a 6.500, nos va a dar B, si es mayor a 6.500 nos va a dar C, y si no, nos va a quedar en D. ¿Sí? Entonces, esto para que tengan en cuenta. Bien. Y después tenemos para realizar unos gráficos de nombre, monto de la cuota, monto a abonar y monto total. Bien, esto es un solo gráfico, ¿sí? Uno solo.
donde van a seleccionar el nombre y los 3 tipos de monto: monto de la cuota, monto a abonar y monto total, ¿sí? Entonces, fíjense qué tipo de gráfico es el que pueden aplicar en este caso. Bien. Igual dentro de Classroom van a tener para poder trabajar con esta actividad y siempre me pueden enviar algún mensajito donde yo les puedo hacer alguna aclaración. ¿Sí? Cualquier cosa vamos a estar viéndolo. Pero bueno, hasta acá por ahora vamos a dejar la clase y la clase que viene vamos a estar trabajando con otra parte de lo que es un poquito más de fórmulas, un poquito en cuanto a los errores que comúnmente nos pueden llegar a aparecer cuando trabajamos con fórmulas y cómo los podemos resolver. Bueno, espero que les sirva la clase y nos vemos la clase que viene.